Y el otro visado que puedo destacar es el visado de la Golden Visa o visa dorada, que es el que más recomiendo 100% porque es la visa de larga duración que te dura 10 años. En España tienes que tributar por los rendimientos obtenidos aquí en Dubái. Creemos que cambiar la residencia fiscal aquí a Dubái es simplemente constituir la empresa, porque estamos hablando del tema de constituir la empresa. Solo constituir la empresa. Y estar ya aquí y ya está. Se me olvida que tengo que hacer una serie de trámites en España. Que si yo como empresa facturo a empresas que están establecidas fuera de los Emiratos Árabes, el IVA es al 0%. Creo que ha sido un podcast muy potente, muy potente. Bienvenidos una semana más al podcast de Mindset on the Desert. El podcast donde, ya sabéis, tratamos de construir o haceros ver el propósito y cómo poder conseguir esa visión global de cómo llegar aquí a Dubái. Hoy tenemos y hemos hecho este episodio bastante interesante y os recomiendo que os quedéis hasta el final porque vamos a tratar de cosas que a todos los que queréis veniros aquí a Dubái os afectan muchísimo y que nos habéis pedido mucho también dentro de nuestro marco de preguntas que tenemos abajo. Recordar seguirnos no solo en nuestro canal de YouTube, sino también en nuestro canal de Telegram, donde siempre y cada semana Estefanía se encarga de poner muchas oportunidades en real estate que no todo el mundo tiene acceso, así que os recomendamos que os inscribáis allí también. Y para responder a todo esto, hoy tenemos a una persona que colabora con nosotros y que forma parte de nuestra familia. Viene desde España precisamente y va a hablarnos bajo su experiencia, ya que lleva más de 20 años dentro del mundo fiscal y en asesoría, cuáles serían las necesidades para o qué implica mudarte fiscalmente a España, desde España a Dubái, perdón, y cuáles son los beneficios que podéis obtener aquí dentro de ese marco, ¿vale? Bueno, buenas tardes a las dos, Silvia, Estefanía. Rubén. Buenas Una tardes, vez más. Rubén. Muchas gracias. Estefanía. Un placer. Muchas gracias por venir hoy al podcast, Silvia. Aprovechando que estás aquí y que vienes a ver a algún que otro cliente también, así que para nosotros es un honor que te tengamos aquí para poder hablar un poco de ese marco que tantas preguntas y que tanto nos pregunta la gente y que tantas... Y que hay un desconocimiento total. Tantas dudas. Y tantas dudas con nos surgen a todos. con la Hacienda española, ¿no? Sí, Sobre todo. tema fiscal. Tema fiscal, Hacienda. Tema fiscal que es tan importante y que al final todos los que os queréis venir aquí o queréis moveros en el ámbito de Dubái, al final es una de las cosas más importantes que nosotros le ponemos bastante énfasis. Entonces, oye, sin más, yo creo que podemos entrar un poco sobre la materia, invitando a toda la gente a que os suscribáis, como os acabo de decir al principio. ¿Qué necesita saber alguien que quiere mudarse desde un ámbito legal y desde un ámbito fiscal a Dubái, sobre todo cuando quiere crear una empresa y por ende, normalmente, o bien quiere venirse a vivir o bien quiere comprarse algo de inversión, en la parte del real estate, ¿no? Bueno, pues principalmente para estar aquí en Dubái hay dos tipos de visados principalmente, que uno es el visado por un trabajo, con lo cual ahí sería ya pues con una empresa que te contrata o un empleador y tú podrías venir aquí. O bien tenemos el tipo de visado por inversión, que tú creas una nueva empresa o haces una inversión en real estate que también... Exactamente. Ahí existe, para lo que es bienes raíces, puedo destacar dos de ellas, que es la visa de inversionista. La una es de menor valor, que es con una inversión de 750,000 dirhams o $205,000, en la cual inviertes y obtienes un visado de residencia de 2 años con derecho a renovación. Y el otro visado que puedo destacar es el visado de la Golden Visa o visa dorada, que es el que más recomiendo 100% porque es la visa de larga duración que te dura 10 años. Esto dura 10 años, sí. Es con una inversión de 2 millones de dirhams, es decir, $550,000. Y con ello te da el derecho a estar 10 años con derecho a renovación. Eso sí. Vale. Los otros dos tipos que os comentaba, bueno, pues el visado por permiso de trabajo, un visado de trabajo, pues ahí simplemente nada, te contrataría una empresa, tú trasladarías tu residencia fiscal aquí, o bien el visado por inversión, que tú creas una empresa aquí en Dubái,
estableces aquí con una sociedad y tendrías derecho a solicitar el visado de residencia. Cuando estamos hablando de este tipo de visado, pues hay que seguir los pasos para crear la sociedad. Para crear la sociedad aquí en Dubái tenemos que pues presentar la documentación solicitada, pasaporte, pasar el certificado médico, constitución de la empresa. Con eso ya nos darían la visa y el Emirates ID. El Emirates ID es el equivalente a nuestro documento nacional de identidad que todos tenemos y es la tarjeta que te permite todo tipo de trámites. Ya con una vez que tienes el Emirates ID ya puedes abrir cuenta bancaria, puedes solicitar línea telefónica, contratar todo tipo de suministros, servicios. Para todos esos trámites con el Emirates ID es lo que necesitarías. Eso desde aquí, desde Dubái. Ahora España. nos vamos a España. Una vez que ya tenemos nuestra empresa constituida en Dubái, vamos a hablar, bueno, si queréis hablamos principalmente de tema de empresas más que de otros temas. Más que el tema de persona natural, porque en Sí. eso no hay mayor No hay mayor proceso, problema, simplemente súper eso sencillo. sería exacto, una contratación, que vienes con una empresa contratada, no habría mucho más. Trámites en España. Lo primero, comunicar mediante el modelo 030 Hacienda que ya no eres residente fiscal en España, que has cambiado tu residencia fiscal. Recordar que para dejar de ser residente fiscal en España no puedes vivir más de 183 días al año en España. En el momento que superas los 183 días al año ya te consideran residente fiscal en España. Luego hablamos, si queréis, de los criterios de desempate en caso de duda. Sí. ¿Vale? Pero bueno, primero presentar el modelo 030 en España, presentarlo aquí en los Emiratos. Ante el Consulado Español en Emiratos, que está en Abu Dhabi, pues presentar también la solicitud de alta como ciudadano español, que estás aquí en España. Ese trámite también es importante hacerlo porque te permite pues, realizar ciertos trámites en España en caso de elecciones, ir a votar y además ya constas como ciudadano español residente en el extranjero. ¿Vale? Comunicar a los bancos, comunicar todas estas cosas. En España, muy importante en España, que ya no eres residente fiscal allí. A los bancos de allí. A los bancos de allí, a los bancos de España, efectivamente. ¿Vale? Y un poco más. Sí, pero ¿qué pasa, por ejemplo, Silvia? ¿Qué pasa si eres ya te haces residente fiscal en Dubái, pero sigues con tus cuentas activas en España? Bancarias. Sí, ¿te permiten hacer eso? Sí, tú puedes tener tu cuenta bancaria activa en España. Pero tienes que tener el certificado. Tienes que avisar, exacto. Tienes que solicitar aquí en Dubái un certificado de residencia fiscal. No es obligatorio, pero sí es muy recomendable en caso de que la agencia tributaria de España te lo solicite. Aquí en Dubái no te lo van a solicitar un certificado de residencia fiscal. Puede llevarte a que te hagan una pequeña investigación y que te pidan, ¿no? Exacto. Entonces Hacienda pues te va a solicitar tu certificado de residencia fiscal aquí en Dubái, que te lo emiten las autoridades de aquí, las autoridades fiscales de aquí de Emiratos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que así todo ya hemos cambiado nuestra residencia fiscal, ya estamos todo establecido aquí en Dubái, todo perfecto, pero llega nuestra amiga Hacienda y nos dice que oye, que hay dudas de que no sea real tu cambio de residencia, que haya habido ahí un falso cambio de residencia. Hay unos criterios de desempate, por así llamarlos, ¿vale? En caso de que haya dudas, surjan dudas sobre el cambio de residencia fiscal. Los criterios de desempate en caso de dudas son como en árbol, van como escalonados. Quiero decirte, si cumples el primero, ya no seguimos hacia abajo. ¿Vale? Si no, pues si el primero no lo cumples, pasaríamos al segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. El primero es tener una vivienda a tu disposición en España. Si tú tienes una vivienda a tu disposición en España que no está puesta ni en alquiler o en régimen de venta, Hacienda, el primer criterio va a decirte, pero claro, tú puedes decirme, oye Silvia, pero es que yo puedo estar 180 días en España y no soy residente fiscal y no por eso voy a dejar mi vivienda o vender mi vivienda o alquilar mi vivienda. Si cuando yo vuelva a España y quiera estar allí menos de 183 días, puedo. Vale, no pasa nada. Pasaríamos al siguiente criterio, al siguiente escalón, ¿vale? El siguiente escalón es una especie de cajón desastre que Hacienda ahí es con el que más juega, porque es el que más le gusta a él, que es donde tienes tu centro de intereses vitales. Y en centro de intereses vitales acomoda el lugar donde tú tienes, por ejemplo, si tú estás casado o tienes familia, tu cónyuge y tus hijos, tú te has trasladado a tu residencia fiscal, pero tu cónyuge y tus hijos siguen residiendo en España. Hacienda va a decirte, pero es que a la familia la tienes en España. Exactamente. Bueno, sí, vale, pero es que mi familia, la situación familiar de cada uno, Hacienda no la puede determinar. Efectivamente, mi familia vive en España, pero yo soy residente fiscal en Dubái, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O pues bien, te llego trabajando para una empresa española de la cual percibo una retribución,
tengo pues alquileres, inmuebles, alquileres en España, bienes de inversión que me dan unos rendimientos. Hacienda puede considerar que ahí están tus intereses económicos. Pues hablan de intereses económicos y vitales, tema vitales por el tema de la familia, temas de intereses económicos, pues tus rendimientos o por todas estas cosas. Bueno, pero es que yo sigo pudiendo ser residente fiscal en Dubái, en este caso hablamos de Dubái, aunque no haya cumplido. Nos vamos al tercer escalón, que es el lugar donde yo tengo mi residencia habitual. Para eso, ¿quieres preguntar? No, sí, vale. sí. El lugar al donde... final. Muy bien. Es El que, lugar donde- es que es muy comentando. importante todos estos datos que estás dando. Sí. Sí, 100%. porque Porque el lugar donde yo la tengo mi gente no residencia tiene- habitual. Entonces, el lugar donde yo tengo mi residencia habitual, ¿qué significa? Pues que yo, si estoy aquí establecido en Dubái, yo lógicamente aquí en Dubái tengo que tener una vivienda. Pues tengo un contrato de arrendamiento o tengo una vivienda en propiedad. Tengo unos contratos de suministros, de luz, electricidad, internet, agua, que están a mi nombre. Teléfono, una línea telefónica. Tengo unas cuentas bancarias con unos movimientos de tarjeta que yo estoy realizando aquí en Dubái, de mi día a día. Con lo cual, bueno, pues ahí sí tengo, es mi lugar de residencia habitual. Pero bueno, así todo, oye, que con el cuarto punto no les sirve tampoco, porque a veces se ponen muy cabezones. Entonces nos vamos a la nacionalidad. El cuarto punto es la nacionalidad. Claro, la nacionalidad. Llegamos a la parte tricky. Llegamos a la parte Pero claro, tricky. llegamos al cuarto punto. Normalmente los tres primeros, si tú has hecho en realidad un cambio de residencia real, los tres primeros ya los cumplimos. Vas a tener. Porque tú ya tienes tu lugar de residencia. Si el primero no lo cumples porque, vale, tengo mi vivienda habitual en España. Y el segundo, pues mi cónyuge se ha quedado en España porque no se quiere venir a vivir a Dubái. Pero bueno, y al tercero sí tengo manera de demostrar mi residencia habitual aquí. Pero bueno, si así todo no podemos demostrarla, el cuarto punto es la nacionalidad. Y ahí la nacionalidad ya es la que es. O sea, pero bueno, hay gente que puede tener doble nacionalidad. Todas estas cosas. Bueno, ahí es un punto muy importante Sí. que haremos un capítulo específico sobre lo que se está hablando en Europa sobre los pasaportes y las nacionalidades. Exacto. Pero bueno, de momento vamos a suponer que en España, oye, los nacidos en España, la gran mayoría tenemos nacionalidad española. Entonces ya nos iríamos al último punto, al quinto punto, que ya es pues un acuerdo entre los dos países, entre las agencias tributarias de los dos países, de España y de Dubái. Tendrían que llegar entre ellos, dirimir, y España dirá no es residente fiscal en España, Dubái dirá no es residente fiscal en España, y ahí tendrían que llegar a un acuerdo. Cada uno aportará sus pruebas y, lógicamente, si hemos hecho un buen cambio de residencia y el cambio de residencia es real, lógicamente no Hacienda Tributaria Española no va a tener... Por eso es tan importante asesorarse y trabajar con las personas correctas para hacer todos estos trámites. Hay mucha gente que hace empresas y que te mueve y que te cambia supuestamente tu residencia fiscal y al final cuando te das cuenta de repente pasan por no haber hecho todas esas cosas bien, estas cosas o estos escalones que acaba de explicar Silvia. Hemos querido hacer bastante énfasis con esto y Silvia hacía bastante hincapié en este punto porque es cierto que nos hemos encontrado con mucha gente, con muchísima gente que estas fases no se las han explicado, no las conocen y no las hacen. Recordar que lo que os dije al principio va por pasos. Si yo ya cumplo el primero, porque efectivamente me he venido a vivir aquí a Dubái, he vendido mi residencia en España, ya no tengo residencia habitual, ya no seguiría los siguientes pasos. Correcto. Ya cumplí el primero y ya está. Ya se acabó. Se Estábamos cierra. hablando siempre de que en el momento que yo cumplo uno de los escalones, por así decirlo, Se corta. se corta, ya se demuestra la residencia fiscal. ¿Vale? O sea, si yo el primero, oye, pues me he ido a vivir, soy una persona que no tenía ningún inmueble en propiedad en España, el que tenía en alquiler lo dejé porque me cambié a Dubái, ya no tengo una vivienda a mi disposición, ya está, ya no seguimos a los siguientes escalones. Pero el problema que yo he encontrado en muchos de mis clientes es que vienen acá, residen en Dubái, compran sus propiedades en Dubái, pero aún así siguen teniendo sus propiedades bajo su nombre en España. Bien, y lo puedes tener. Y lo puedes tener, pero cumpliendo los siguientes escalones que estábamos hablando. Sobre todo, pudiendo demostrar una residencia habitual aquí en Dubái. Si no tenemos ni el primero ni el segundo, nos vamos al tercero. Importante es pedir el punto es que si tú tienes una vivienda en España, y lo hablo en primera persona esto ya, sí, la tienes caso real. No te pueden obligar a vender tu vivienda en España porque me cambie mi residencia. Pero para que no, por si acaso, para que no te vengan a picar a la puerta, lo que debo de hacer en Dubái es alquilar mi casa, no tenerla vacía. Porque si la tengo vacía,
se presupone que quizás pueda Puedes tener... ponerla en alquiler, pero bueno, así es lo que estábamos hablando. No me pueden obligar a que yo me deshaga de mi vivienda en España, porque No, yo en eso España no. puedo estar Exactamente. 160 días, Pero por si la ejemplo. tienes Tengo que vacía, vivir en algún pero En sitio. algún lugar. Pero si la Exacto. tienes vacía... Si la tengo vacía, tengo que procurar cumplir los siguientes escalones que os Exacto. estaba contando. Exacto. No quedarme en el primero, bueno, vale, pues no me quedo en el primero. No tengo familia, no tengo vínculos. Vale, pues me iría al tercero. El tercero es el del lugar de residencia habitual y ahí es cuando sí tengo que cargarme de pruebas reales de que yo estoy residiendo aquí. Pero bueno, pruebas reales que son eso, es lo que os decía, un contrato de alquiler, Claro, un contrato de presentar suministros, tu contrato, las tarjetas o de presentar crédito. de que eres dueño de una propiedad en Dubái, Exacto. etcétera. Exacto. Ir presentando toda esa documentación. Y obviamente, ¿cuáles son los errores típicos que la gente comete? Esa es una buena pregunta. ¿Cuáles son los errores típicos? Porque al final, no, yo me hago una empresa, sí, yo me hago residencia, yo me hago tal, te hacen todo lo que es la parte más superficial, que es la capa superficial, que tengo mi ID, tengo mi tal, y de repente desde ¿cuáles son los errores que la gente comete al mudarse a Dubái? Entonces vienen los problemas. Oye, que quiero hacer esto, oye, que quiero tal, no sé, oh, no, es que ha Claro, venido es que Hacienda hay que y me ha tomar dicho... en cuenta que actualmente en Dubái, al aperturar este servicio de la creación de empresas y darte esta oportunidad, lo hace tan sencillo al inicio, Ujú. porque al final, ¿cuánto es el tiempo que demora crear una empresa? Son de 15 Entre días 15 hasta días que a te un llegue la mes Emirates ID, aproximadamente. un mes. Más o menos. Ese es el tiempo. De 2 a Entonces, 4 esta semanas. facilidad que te dan de un mes hace que la gente no llegue a asesorarse totalmente y no Mm. llegue, o a veces nosotros, te digo, como yo, como asesora inmobiliaria, digo, ok, la parte fiscal la lleva la persona o la empresa que les está creando a mis clientes las empresas. Pero Correcto. muchas de las ocasiones tengo Porque clientes que vienen y ni siquiera han tomado la información completa de las personas que le crearon las empresas. Y ahí vienen Porque muchos muchas problemas. veces nos confundimos, creemos que cambiar la residencia fiscal aquí a Dubái es simplemente constituir la empresa, porque estamos hablando del tema de Exactamente, constituir la empresa, solo constituir la empresa. y estar ya aquí y ya está, y se me olvida Y que crear tengo el que hacer ID una y serie ya de está. trámites en España. El Mm. modelo 030 es básico comunicarlo en Hacienda, es muy Ujú. importante, porque Hacienda te obliga a comunicar ese cambio de residencia fiscal. Recordar que si mantenemos intereses económicos en España, porque pues eso, tenemos bienes de inversión, tenemos alquileres, tenemos lo que sea, por los rendimientos que generen esos bienes de inversión en España, sí que estoy obligado a presentar, aunque no sea residente, sí que estoy obligado, pero bueno, solo hablamos si queréis de los impuestos. Más adelante. Vale, los Ya, ya lo hablamos. sí, hablamos, seguimos un poco más adelante, pero bueno, eso es recordarlo. Pero simplemente es eso, comunicar bien el cambio de residencia fiscal en España con el modelo 030, comunicar aquí el cambio en el consulado, ante el consulado español, comunicar el alta como residente fiscal de un ciudadano español que es residente fiscal aquí y pedir y solicitar el certificado fiscal a las autoridades emiratíes por el caso de que Hacienda nos lo... Y por supuesto, acordaros de cumplir los 5 puntos de los criterios de desempate. Sí. Por eso es tan importante. Muy bien, Nosotros Silvia. aquí en el equipo de Mindset on the Desert, donde os podemos abrir la empresa, os podemos asesorar, el real estate, etcétera, etcétera, todo el paquete y todo lo que estamos obviamente hablando y hablando de manera clara para que todos entendáis bien cuáles son los procedimientos. Trabajamos con una serie de personas en el equipo, somos un equipo que tenemos cada uno unas habilidades y nos hemos juntado para ayudar a otras personas porque nos hemos encontrado nosotros con el mismo problema a nivel personal cuando hacemos las gestiones de que al final nos han contado las verdades a medias. Y las verdades a medias al final traen problemas enteros. Y, Sí. y esto es lo que nosotros hemos querido y Sí, queremos, sí, sí. obviamente, abocar Evitarlo, aquí. evitarlo siempre. Exacto, evitar a Evitarlo. todo, porque al final después todo va conectado cuando invierten después en real estate y les viene todo ya, la bola ya se hace inmensa. Y que como tú bien decías, ¿no? Hacemos un poco de... Es algo muy amplio, ¿eh? El tema de comparar España versus Dubái. O sea, Exacto. yo creo que hay que ver un poco... Vamos a dar una foto amplia, porque cada caso tiene sus peculiaridades, pero Por sí que yo creo supuesto. que hay unas bases Ujú. que son matriz para Sí, todos vamos a hablar de unas bases generales. y que creo que es importante a la hora de que la gente lo tenga en cuenta, porque, bueno, hoy, por ejemplo, yo ponía en mi Instagram que Emiratos Árabes sale de la lista negra de blanqueo de capitales en Exactamente. España. Se ha confirmado esto, ¿no? Porque la gente cree que esto es como el paraíso del blanqueo. El y paraíso esto fiscal. es el paraíso fiscal, es un paraíso fiscal, pero no lo es. Aquí pagas unos impuestos que son No, muy y bajos, las- pero pagas. Hay impuestos y Cada, tributas y por cada las vez cosas. están cambiando las Exacto. leyes, están actualizando y es Exacto. ahí donde nosotros estamos día a día entrenándonos para dar la mejor asesoría posible. Ujú. Exacto. Entonces, en conceptos así un poco amplios, lo que viene a ser el concepto IRPF, España versus Dubái.
Vale, España. pues en España, además ahora estamos en época de la declaración de la renta, o sea que lo Exacto. tenemos como todos como muy cerca ahí. Bueno, en España el tipo de IRPF pues puede ir desde el 19 más bajo hasta un 47%, 47, 48 los tramos más altos de IRPF. Sí. Y en Dubái es cero. Y en Dubái Cero. es cero. En Dubái no existe Sí. impuesto sobre la renta Cero. de las personas físicas. ¿Vale? Ok. Entonces, bueno, ahí ya tenemos un gran... Sí, Como o persona sea, física ya tienes Como persona física ya tienes una gran un incentivo diferencia. importantísimo. No, sí, es Una que gran mira, a diferencia. nosotros no tener impuestos a las ganancias personales, pues es bastante. Igualmente, esto hace que recaiga en tema de bienes raíces, si lo hablamos en general, Sobre es todo que ahí. si tú lo pones un departamento a renta, pues todo lo que tú percibas de estas rentas, pues es netamente para ti. Esa Por es la supuesto. diferencia que lo Exacto, podemos... si tú lo pones a persona supuesto. física no Cuando pagas estamos- absolutamente nada. Exacto. Mientras que allí en España 0%. pues tenemos unos impuestos sobre la renta unos tipos muy altos. Y adicional, el impuesto a la plusvalía. En Sí, sí. Dubái, Bueno, sí, cero. eso ya son luego tributos locales, que por supuesto son impuesto a la plusvalía y bueno, ahí luego si queréis vamos a los tributos locales. Impuesto de sociedades. Tenemos el Pasamos impuesto de sobre persona vale, física pasamos de persona Vamos a física, ya quedar. tenemos el impuesto sobre la renta de las personas físicas, 19,47 contra 0. 1-0 para Dubái. 1-0 para Dubái, esta es buena. 1-0 para Por ahí Dubái. vamos bien. Impuesto de Vamos al sociedades, impuesto sobre empresas. sociedades. El impuesto sobre sociedades en España, el tipo general, sé que me vais a decir que hay diferentes tipos, pero bueno, vamos a hablar del tipo general, es el 25%. Sí que es verdad que están hablando de ir reduciendo progresivamente los tipos, pero bueno, tampoco es que vaya a bajar una barbaridad. El 25% del beneficio de la empresa al final del año. En Dubái, las empresas, tú lo sabes digo mejor yo. que yo, pues es el 9% del impuesto sobre sociedades si el beneficio supera los 375.000 dirhams. 100.000 euros. 100% correcto. Es 100.000 el Tax euros. Corporate, fue incorporado en Dubái en junio del 2023, desde ahí tenemos este 9%, pero al comparar no solamente con España, sino a nivel mundial, se podría decir, muchos de los países, pues 9% resulta relativamente muy bajo si lo comparamos con otros países, entre ellos, como lo acabas de mencionar, España, que Estamos sobrepasa ese hablando, porcentaje. sobrepasamos mucho ese porcentaje, porque además estamos hablando de sobre beneficios aquí en Dubái. Con lo Correcto. cual, en España también estamos hablando sobre beneficios, pero antes habíamos dicho que no hay impuesto sobre la renta de las personas físicas. Con lo cual, un administrador de una empresa, una persona que trabaja en una empresa, puede tener un sueldo más alto. Bueno, va a percibir Así es. mucho más. Va a percibir Es que un las ganancias sueldo más son alto, netamente- con lo cual eso es un gasto para la sociedad, con lo cual ahí y no vamos a tener que tributar en renta sobre ello. Claro, es como lo que te decía, yo puedo tener un sueldo, cualquier persona, pero va a ser neto, no tengo que estar declarando, no tengo que estar pagando impuestos. Y para sobre la ello. empresa es un gasto. Así es. Es un gasto deducible que juega en contra de no ese- superar de esos ese- 375.000 Exacto. dirhams de Y beneficio. puedes soportar todos los gastos que tengas sobre la sociedad. Exacto. Sin Sí, restricciones de ningún restricciones. tipo, de que si la Principio, gasolina del no, coche. las cosas Wow. tontas que les gustan tanto a nuestros amigos de Hacienda en España, tales como rentings de los vehículos, gastos de teléfono, gastos de gasolina, que tenemos que pelearnos siempre con ellos, porque son los gastos que en todas las inspecciones, todos los asesores sabemos que nos los van a quitar siempre de mano. Luego lo pelearemos y a lo mejor nos dejan meter algo, pero de mano nos los quitan siempre, siempre. Aquí todos Wow. entran. Aquí es todo deducible, además no tiene ninguna lógica. O sea, si Ya. el coche es coche de empresa, que el sábado lo utilizo para ir a comer, no le supone nada a la agencia tributaria española, pero bueno, da igual. Ahí está. Seguimos sumando. Tema- ¿Cuánto vamos? tema- 2-0, 2-0. Esto tenemos que hacer un ejercicio de pizarra un día. Ejercicio de pizarra. No, hay que traer la pizarra y hay te que voy traer a la tratar pizarra con enorme. ejemplo, con ejemplo. De Con momento ejemplo vamos tangible, para- o sea, para real, verlo real. como es Sí, sí, realmente. es que lo es. O sea, Sí, es que es sí, brutal, es porque al así. final lo sumas Y al cambio es y vamos mucho- con el siguiente concepto que es el IVA, ¿no? La Siguiente taxa, concepto es el IVA. Vale. El IVA en España el versus IVA, el tipo IVA- general, el tipo general es el 21%. Ahí es verdad que hay otros dos tipos, el tipo reducido al 10 y el tipo súper reducido al 4%. Pero bueno, el general, el que soportan la mayoría de las empresas, es al 21%. La mayoría de las empresas, la mayoría de los Las personas productos. físicas y la mayoría de los productos, lógicamente. Sí, se sí, paga- porque el 10 lo soporta hostelería, reformas y, bueno, 4 epígrafes más.
y el superreducido es para los alimentos, libros y... Los alimentos, algunos elementos esenciales, sí, que es Sí. pan, leche y no sé si hay algunos ahora mismo. Pero vamos, Y porque poco más. durante la época post-COVID hubo una temporada que nos habían Sí. incluido ahí algunos, pero ya volvieron a subirlos al tipo general al 21%. Aquí en España, aquí en Dubái, el IVA es al 5%, Todo, flat rate. todo, pero tener en cuenta que si yo como empresa facturo a empresas que están establecidas fuera de los Emiratos Árabes, el IVA es al 0%. Correcto. Solo Importante. tengo IVA al 5% si Así facturo a es. empresas que están En los en Emiratos. Emiratos. Pero si yo como ciudadano español voy a facturar a empresas de fuera de Emiratos, pues no tengo IVA. El IVA es al 0%. Otro IVA más otro impuesto más que De no hay. momento van 3-0. De momento van 3-0. 3-0. No, porque después hay mucho escéptico que empieza a hablar y empieza a hablar y empieza a hablar Sí. y lees 1.000 millones de cosas Bueno. y ves 1.000 millones de cosas y al final Pero la realidad es la realidad. es la que es. O sea, Te puede gustar más, te puede gustar menos. Y puedes Bueno, entrar en otros sí. ámbitos que intenten desacreditar o descalificar el contexto de los Emiratos. Pero en hablando este en marco tema fiscal, es el que es. el tema fiscal es el que hay. Y por desgracia en España tenemos una En fiscalidad Europa. muy opresiva. Ujú. Y además, bueno, la agencia tributaria llega y, bueno, pues es el único caso en el que tú como acusado tienes que demostrar tu inocencia. Sí, sí. Porque Y te Hacienda puedes pegar dice que años. sí, pero y te puedes pegar años y invertir un montón de dinero. Y gastar Que un montón de normalmente dinero la en gente no abogados. lo hace. Claro. Así es. Porque Hacienda llega y te ofrece, como dice un amigo mío, te ofrece una oferta irresistible de que te minoro la deuda al 50% y lo Y dejamos entonces te aquí. parece una ganga, lo pagas y te quedas tan tranquilo. Pero ya Claro. no puedes reclamar ni nada, solo me pagaste el 50%. O sea, básicamente es una extorsión. Básicamente es una extorsión. Pero es que si no, estamos hablando de que a lo mejor nos vamos a 3 o 4 años pleiteando contra Hacienda y durante esos 3 o 4 años el problema no es que yo pleitee contra Hacienda y que probablemente luego gane o no, pero es que yo para poder pleitear contra ellos primero tengo que desembolsar el importe de la deuda. Sí, sí, ellos siempre ganan. La banca gana, como digo Y durante yo. esos 3 o 4 años ellos tienen mi dinero ahí parado. Entonces, pues entre a lo mejor desembolsar ese dinero que no tengo y por supuesto gastarme abogados, procuradores, toda serie de gastos para poder seguir peleando con ellos, o pagarles el 50% y decir, pues mira, pago el 50% y me relajo y me olvido y cero lo finiquito. estrés. Aunque sea Sí. ciencia cierta La que no es verdad, que pero sí es. no Es- tiene, es- no tiene es- sentido. es Pero brutal. es como funciona y lo sabemos. Y hemos Como visto... dicen ustedes, la tienen liada. Está liada. Voy aprendiendo palabritas. Sí, con ellos sí. Después, Y siguiente concepto, patrimonio y sucesiones. Por supuesto, tenemos Importante. Sí, impuesto sí, hay sobre que patrimonio en ponerlo. España, que se presenta a la vez que junto al el impuesto sobre la renta para las rentas más altas y el impuesto sobre patrimonio, ahí es un tributo local, depende según las autonomías. No todas las autonomías pagas lo mismo en el impuesto sobre patrimonio. Y tenemos también como impuestos locales, pues tenemos el impuesto de las sucesiones y donaciones, el impuesto sobre actos jurídicos documentados, impuestos... Ojo para quienes están invirtiendo en España. Que de ya momento- les he dicho a mis que inversores. de momento aquí no existe Aquí no impuestos de patrimonio ni impuestos sobre sucesiones y Sucesiones. donaciones. Por ejemplo, yo que vengo de Asturias, Asturias es una de las comunidades autónomas donde tenemos más alto, en eso sí somos los primeros, las tasas en caso de sucesiones y de donaciones. Sí, sí. Hasta hace 2 o 3 años éramos la primera, ahora me parece que estamos entre la primera y la segunda, pero bueno, en el top 3 de impuestos más altos Brutal. de sucesiones y de donaciones. Y luego aparte pues tenemos estos son en los tributos locales, como es el IBI, que es el impuesto sobre bienes inmuebles, viñetas, plusvalías. La plusvalía es el impuesto que tú pagas a tu ayuntamiento, pues por lo que se ha revalorizado, lo que ellos consideran que se ha revalorizado, pues el terreno o el bien desde la fecha de la compra hasta la fecha de la venta. Pero incluso hay casos sí. La plusvalía también la pagas en caso de que tú heredes una vivienda, una propiedad de Claro, tus hay padres. también impuesto a la herencia. Hay también, aparte del impuesto sobre sucesiones, que se va para el Principado, en este caso, para la comunidad autónoma, Sí, para el gobierno autónomo. para el gobierno autónomo, luego el ayuntamiento tiene el impuesto de la plusvalía.
Entonces tú heredas la vivienda de tus padres, pagas la plusvalía, pero a los 7 meses, a los 8 meses, pues vendiste esa vivienda y vuelves a liquidar la plusvalía por esos otros 7 o 8 meses. Porque durante 7 o 8 meses tuviste ahí una vivienda que no la disfrutaste, porque la tuviste para vender y fue el tiempo que has tardado en venderla, pero vuelves a liquidar otra vez la plusvalía del impuesto. Wow. Sí, o sea, es que pagas y pagas Sí. y pagas y vuelves a pagar y sigues pagando. Eso O sea, al final, si tú pones en contexto todo lo que pagas, es una auténtica barbaridad. Es que es trabajar para pagar impuestos. Exacto. Porque es que pagar impuestos hay que pagarlos, porque hace falta sostener el sistema. Sí, eso está El claro. sistema Yo necesita. Eso está estoy claro. de acuerdo con eso. Y es Todos. que nadie, es que el tema, y Nadie que es dice que el no gran haya... debate, es que la gente cree que la gente que se está moviendo para buscar otras zonas donde vivir, donde no le abrasen a impuestos, que este es el mayor problema, porque es una abrasión y una extorsión real, lo hace empujada por las políticas que están ahora mismo desarrollando Europa, en este caso, o España en concreto. O sea, es una aberración lo que se está pagando de manera insostenible, porque no tiene fin, porque el gasto es tan masivo por parte de los gobiernos que la única manera de poder seguir o que la bola siga es abrasando al contribuyente, a las personas, y que paguen, y que paguen, y que paguen, Claro. y que paguen. Y que paguen. Estamos hablando, pues, por ejemplo, en el caso del impuesto sobre sociedades, que antes no lo comentamos, pero bueno, es cierto que en el impuesto sobre sociedades tú liquidas el impuesto sobre sociedades al año siguiente. Quiero decir que en julio del año 2025 se liquida el impuesto de sociedades del año 2024. Vale, tú en el año 2024, por lo que sea, has tenido un año muy bueno y has tenido unos beneficios, ¿vale? Te sale a pagar el impuesto en julio, pero es que luego tienes que estar haciendo pagos trimestrales a cuenta de lo que tú has ganado en el 2024 hasta abril del 2026. Y hasta que presentas en julio tu impuesto sobre sociedades del 2025, que a lo mejor te saldría a devolver, puede ser que te salga a devolver, pero bueno, tú lo presentas en julio y ellos pueden devolverte ese dinero que tú has ido pagando pues, en diciembre. Sí, para Navidades. Para Navidades, más o menos. Con lo cual, te quiero decir, una empresa en un año, o sea, no se tiene por qué parecer en nada el año 2024 con el año 2025. El año 2024, pues una empresa de construcción ha dado un pelotazo porque ha vendido un edificio, un bloque de edificios. Pero es que al año siguiente, el 2025, a lo mejor está construyendo una nueva promoción, no tiene ingresos. Ya ha liquidado sus ingresos en el 24. Pero durante todo el periodo del 2025 hasta julio del 2026 estoy haciendo pagos a cuenta de lo que yo gané en el 2024. Claro. Es una locura. No, es una locura. Es una locura. Es una locura. Y para parte estás en shock. Estás en shock. Ya me perdí, creo que era un 5-0. Hoy voy a Perdí con estar el haciendo marcador. muchos cálculos. Esto es muy importante para los inversores que tenemos ahí, Exactamente, que están exactamente. comprando, que son españoles y que No, obviamente tengo entenderlo inversores también. que vienen Claro. y me dicen, no, creo que voy a volver a seguir invirtiendo en España. Y yo le digo, pero si has hecho los números de cuánto tienes que hacer, cuánto tienes que pagar de impuestos. Es una locura. Pues sí. Y bueno, en Para Dubái, crear, sí. para finiquitar esta etapa, tú pagas el 4% de registro una vez en la vida por cada propiedad que tú Y compres. se acabó. Puede ser en planos o lista la propiedad, tienes que pagar este 4% calculado por el monto total de compra. ¿Sí? Exacto. Es el 4% y se lo paga una vez en la vida por esa específica propiedad, y lo recalco. Y de ahí no hay impuestos, o sea, la plusvalía, y no hay impuesto predial, no hay impuesto que tú estés pagando año a año por esa específica propiedad. Uh-huh. Correcto. Vamos a crear una empresa en Dubái. ¿Podemos crear esa empresa sin ser residente? Sí, podemos crear una empresa sin ser residente, pero tendríamos que tener... tú puedes constituir la empresa aquí y no ser residente aquí, pero ¿qué pasa? Que luego para tener una apertura de una cuenta bancaria aquí, necesitas sí a una persona que sea residente aquí, porque necesitas un Emirates Delegar ID, a una con lo persona cual tú dentro de aquí la empresa. podrías poner a un general manager. Exacto. Que sea residente aquí en los Dubái, Emiratos, en Emiratos, y esa persona sería la que se encargaría pues, de hacer todos los trámites a nombre de esa persona empresa legal representante para que haga todas las... Correcto. aunque la titularidad de la empresa procedimientos sea de una persona no residente. Pero recordar que si no eres residente en Dubái, eres residente en España tienes que tributar por los rendimientos obtenidos aquí en Dubái, si no has comunicado el cambio de residencia fiscal. Si no has comunicado el cambio de residencia. Si sigues siendo fiscal. residente en España, da igual que la empresa la tengas constituida aquí en Dubái, vas a tener que seguir tributando en España. Si eres residente fiscal en España,
Con lo cual, no sé si es una figura muy inteligente, pero bueno, cada uno decidirá. Ujú. Wow. O sea que independientemente de que tú montes la empresa aquí, de que tengas un general manager Tú en y España, tributes en este país esa empresa, sí, Ujú. pero tú en España tienes que tributar por los rendimientos obtenidos de empresas extranjeras, mientras Ok. sigas siendo residente fiscal en España. ok, ¿y cuánto pagas por esto? ¿Tú sabes? Pues ahora mismo no lo sé de memoria, pero bueno, tendríamos que mirarlo. Se presenta también con la declaración de la renta. Hay otro modelo, el modelo de la renta de no residentes. Es que varían los tipos según pues, sea por inversiones inmobiliarias, según pues, sea por financieras, hay diferentes tipos. Pero sí que es verdad que si tú no has cambiado tu residencia fiscal y sigues siendo residente fiscal en España, tributas por las rentas mundiales. Ok. Con lo cual, bueno, es una opción, oye. Cada uno que... Es que hay que saber, obviamente, cuánto se tributa por los beneficios que tú haces aquí. Si tú aquí al final estás haciendo unos beneficios X y aquí pagas, porque facturas menos de 100.000 euros y no pagas nada, hay que ver si esos 90.000 que facturaste, por decir una cifra que está por debajo de Claro, los ahí 100.000 lo que que no pagas, tendríamos... cuánto de esa tributación tienes que declarar en el país de origen, en este caso, porque no eres residente fiscal No en sé, ese- comunicado tu cambio de residencia en fiscal. ese ámbito. Vale. Oye, para finalizar y darle un poco a unos consejos así rapiditos, obviamente recordaros lo que os he dicho. Si necesitáis ayuda en esta dirección para montar empresas, etcétera, etcétera, real estate, etcétera, como veis, siempre estamos varias personas en el proyecto en el que os estamos informando de manera gratuita y queriendo ayudaros para que deis los pasos correctos a la hora de tomar una decisión. Si queréis contactar con nosotros para tener una asesoría personalizada, etcétera, podéis escribirnos a info@mindsetondedesert.ae. Podéis entrar en nuestra página web también, que es mindsetondedesert.ae, obviamente. Y como te decía, Silvia, consejos finales. 3 consejos así clave para, Que sí para o las sí personas que quieran dar este deben paso hacerlo. y tal, los beneficios o lo más destacable. Bueno, los beneficios en tema fiscal yo creo que nos han quedado Obvio. ya bastante Claros. claros, más o menos, ¿no? Pues por supuesto, lo primero, hacer el cambio de comunicar correctamente ante la Agencia Tributaria Española el cambio de residencia fiscal mediante el modelo 030, recordar. Recordar siempre que son menos de 183 días los que tienes que residir en España para dejar de ser considerado residente fiscal en España, ¿vale? Lógicamente, bueno, pues no juguemos ahí con los intereses vitales económicos, vamos a tener, claro, no vamos a hacer un falso cambio de residencia fiscal porque no tiene ningún sentido. Si lo vamos a hacer correctamente y tener en cuenta lo que os comentábamos de los intereses vitales y económicos en España, ¿vale? Pues bueno, e ir cumpliendo el resto de los pasos si no cumplo esos primeros. Por supuesto, como siempre, pues oye, un buen asesoramiento por expertos que puedan ayudarnos y que puedan decirnos pues, los pasos a seguir y acompañarnos durante todo el proceso, que puedan resolver todas las dudas que pueden surgir. Por supuesto, son muchas, oye, porque estamos haciendo un cambio de residencia a un país que no conocemos. Totalmente. Para mí es muy importante la planificación, sobre todo, ¿no? Asesorarte con las personas correctas y que te hagan una buena planificación. Exacto. Para hacer todos estos pasos correctos. Los tiempos y todas estas cosas, y que no se nos quede por ahí ningún pasito que a nuestra amiga Hacienda pues la pueda servir para llamarnos la atención. Cuanto menos nos moleste Hacienda, mucho mejor. Cuanto menos flecos dejemos sueltos, más fácil. Entonces, oye, pues nada, creo que ha sido un podcast muy potente, y os invito a que muy informativo, con mucho detalle en este ámbito, sobre todo en el que hay que tener cuidado de cómo ejecutar los pasos y cuáles son los pasos a seguir. No solo es me hago la residencia, me hago los papeles básicos, me hago y ya está. No. Hay que hacer una serie de procesos por detrás. Y hay que seguir con gente que te acompañe durante todos esos procesos y que te puedan asesorar bien, porque bueno, lo que hablábamos antes, las dudas pueden surgir al final. Estoy en un país que no conozco, con una fiscalidad que no conozco. Y además tengo a España ahí esperando que meta la pata para atacar. Para atacar, exacto. Entonces, pues vamos a procurar atacar. Ponérselo difícil. Vamos a ponérselo difícil. Y para esto, ¿no? O sea, tú que llevas 20 años pegándote con la hacienda pública,
Pues ponérselo difícil. Tienes para aburrir, para contar. Pues sí. Oye, nada, daros las gracias a las dos. Obviamente, Silvia, muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir de verdad, desde porque España ha a sido Dubái, a los brutal. Emiratos. Pues bienvenida, Silvia. Encantada. Esperando que disfrutes de este rico verano. Sí, seguro. de este súper momento ahora mismo. Clima. De este clima, que ahora Tan mismo ya empieza a acogedor. hacer calor. Por eso viene la broma, porque ya hace un día de calor bastante importante. Recordaros, suscribiros en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Telegram y dejaros vuestras preguntas, obviamente en comentarios, o contactarnos, como os he dicho anteriormente. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente, chicos. Bye. Gracias. Hasta luego. Chao.